Mi pregunta es la siguiente. Usted está hablando de la derecha y de la izquierda, de los políticos viejos, de la corrupción y todo eso. Para ti, ¿cuál sería la solución? Si nosotros como ciudadanos no podemos aplicar ese derecho de la democracia participativa, ¿cuál sería el camino? Bueno, usted ve que hay muchos derechos reconocidos en la Constitución, incluyendo el de la minoría. Usted ve un grupo de homosexuales, de prostitutas, para nombrar minorías que existen, que son reales, grupos de ecologistas, que están luchando porque se los reconozca efectivamente dentro de los procesos democráticos, por el punto mismo de que habla, de que, pregúntele usted un movimiento de esto que acabo yo de mencionar, si tienen un representante con la asamblea, si tienen un representante en el consejo, no lo hagan. Entonces seguir el ejemplo de ellos, alzar la voz, y como hoy he dicho, y hoy lo he planteado, y voy a seguir en esa lucha, de exigir a los políticos profesionales, exigirles, porque estamos contra dos enemigos, el pueblo está contra dos enemigos, no es que la oposición es amiga del pueblo, de exigirle a esos dos enemigos, pues, que si hay una consulta, planteen una reforma a la ley electoral que le permita a cualquier ciudadano postularse una candidatura, sin necesidad de estar al amparo de ningún partido político ni de ningún movimiento político. Exactamente, pero el problema es que nosotros aquí como ciudadanos ecuatorianos, inmigrantes, tenemos una comunidad grande y aquí vienen estos políticos sin vergüenza y de una forma más clara, como el evento que va a haber el domingo, que solamente le cambiaron el nombre, que dice Teletón Unidad, y es otra trama del gobierno, nosotros participar. Entonces, ¿cuáles serían los caminos? Entonces, reclamar, participar, pero por supuesto, si ella maneja todo. Permítame responder la pregunta. Pienso que como ciudadanos tenemos de cierto modo el arma en nuestras manos. Tenemos que ir a votar, tenemos que participar. Si no nos movemos y nos quedamos sentados en la comodidad de nuestros hogares, no va a cambiar nada porque vamos a opinar. Tenemos que ir a las urnas. Cuando toque votación, en mi caso, mi país se prepara para un referéndum. Yo digo a todas las personas, vamos a decir no. No al gobierno que quiere eternizarse ahí. Tenemos que usar nuestras armas y es el voto. Está al alcance de un bolígrafo, de ir y votar, de ejercer en principio ese derecho. Pienso que cada constitución tiene, como dice acá el señor Belmonte, tenemos un mecanismo. Lo que pasa es que no tenemos las agallas para usarlo. Tenemos que ponernos como ciudadanos de cada país y el orgullo, no solamente, como usted dice, la oposición también está buscando sus propios beneficios. No es una oposición que adora al pueblo, no es así. Ellos están buscando beneficiarse igual. Pero tiene que empezar el movimiento. Si no nos movemos no vamos a conseguir absolutamente ningún cambio. Tenemos que ir a votar. Para mí el principio es el uso del voto, decir no. Ok, está bien, lo correcto, pero eso sería como este país democrático. Yo fui veedor de las últimas elecciones en New Jersey. Contamos 150 votos, se selló la caja y después aparecen 300 votos y cuando entra al consulado. Eso es un fraude. Entonces, Lo que pasa es eso, que poco a poco tenemos que destruir. Parecía inalcanzable lo que ha pasado en Venezuela, ¿verdad? Pero ha pasado. En mi país lo mismo. Han creado el poder electoral que regula. ¿Pero qué va a regular si es creado por el mismo Evo Morales? Estamos siendo perseguidos. En mi país uno no puede decir nada contra Evo, porque se le ha ocurrido al vicepresidente amenazar, decir, vamos a tomar los nombres y apellidos de las personas que están en contra del régimen. Los tienen así, pero obviamente hay gente que no se está dejando. Ha habido un referéndum hace un par de meses en 5 regiones, donde estaba él planteando la autonomía de las regiones. Y las regiones le han dicho no. Y es por eso que ahora le tiene miedo, porque sabe que es posible que en el referéndum que viene va a ganar el no. Y lo que pasa es que se está preparando, porque faltan 4 años. Pero él se está preparando porque sabe que si va a perder el referéndum, se va a inventar otra cosa. Pero la gente se está moviendo, su propia gente, ya no le da la confianza y al 100%. Y el movimiento indígena en Bolivia, ¿qué tanta participación tiene a favor de este gobierno?
El movimiento indígena ha estado casi en la totalidad apoyándolo, pero este año se ha abierto una corrupción. Se ha destapado la corrupción porque había un fondo indígena que estaba dedicado, digamos, a hacer proyectos en favor de los indígenas. A la cabeza de este fondo estaba una representante que él mismo puso, la cual ha defraudado cerca de 16 millones. Y él lo que ha hecho es agarrar a este personaje y mandarlo como representante de nuestro país en una embajada. Es decir, que le quiere quitar la responsabilidad. Eso es lo que hace. Se ha destapado. Evo Morales está ahora en el ojo del huracán, porque sabe que están empezando a salir a la luz todas las malversaciones que han hecho. Han hecho proyectos fantasmas. ¿Dónde está ese dinero? Están en las cuentas personales. Pero, ¿cómo van a destapar todo esto si el Poder Judicial está con ellos? Es de ellos, desafortunadamente. Creo que hay más personas que quieren hacer preguntas. Vamos a escuchar, aquí la tenemos, la señora. Para el caballero, me gustaría saber cuáles son sus razones para descalificar a la oposición. La oposición también es el pueblo. ¿Me explica, por favor? Bueno, se lo explico en 2 palabras. Revise la historia. Revise la historia del país, revise la historia latinoamericana y vea quiénes fueron los gestores de los mayores fraudes a la arca del Estado, de los feriados bancarios y de la ola de migración a Europa, a Estados Unidos, a todo el mundo. Revise la historia y encontrará los nombres de mucha gente que se hizo oposición aquí que quiere volver al poder. Es una forma, yo pienso que es una forma generalizada y no exactamente la realidad. Porque el pueblo, estamos hablando de personas comunes y corrientes como yo, como el caballero y como muchos de nosotros que nos consideramos y nos respetamos como oposición. Me parece que su posición no está correcta, señor. Pienso que está hablando de la oposición que está ahora mismo siendo parte de... Estamos hablando de los asambleístas, por decir. No está hablando de la oposición estamos siendo todo el pueblo exactamente. Pero él no se refiere a esos partidos políticos que están enraizados ahí, que están haciendo una oposición, pero en realidad no están representándonos a nosotros. Están representando propios intereses. Esa es mi opinión. Pero tiene una pregunta. Relativamente dio la respuesta a la dama. Y justamente de pronto, creo que lo fundamental, el doctor Bernabé hizo una pregunta interesante al respecto, y yo creo que fundamentalmente todos nosotros, para empezar ese cambio, tenemos que encontrarnos nosotros mismos, si estamos ya conscientes, encontrarnos una actitud consecuente frente a este realismo político. Yo hacía un momento conversado con estos caballeros, un realismo político a nivel de lo que es esta parte global continente americano. Y tener conciencia con una actitud consecuente, no solamente preocuparnos nosotros como migrantes ecuatorianos o latinoamericanos, sino que también tomar en cuenta que tenemos una vivencia de patria en Estados Unidos. Y no enraizar nuestro lamento y nuestra historia solamente lo que sucede en el Ecuador, lo que sucede en Latinoamérica, sino que empezar desde aquí mismo. ¿Qué hacemos con la situación de atropello? Que el mismo sistema al cual yo abrazo, que es el capitalismo, los grandes poderes han hecho una explosión negativa a lo que es esa fuerza productiva. Tener inclusive hasta conciencia de esa misma situación científica que estamos degenerando la mano productiva. O sea, tenemos que engrosar una más conciencia de toda esta situación económica. Ahora, específicamente del Ecuador, hay una oposición organizada, como decía el caballero, los neoliberales, después de las dictaduras militares, y de pronto no se entendió claramente, yo lo entendí. Hay una oposición natural que es el pueblo, pero desgraciadamente el pueblo tiende a ser manipulado por un orden económico, en el cual yo he caído también lo mismo. Entonces es una situación clara que sí tenemos que tomar una actitud consecuente frente a este realismo político americano. Yo me voy para el continente americano porque tenemos una situación fuerte en Estados Unidos y sí tenemos que crear voz aquí también en este país y tenemos que también abrir camino a esos nuevos migrantes, porque nosotros somos fuerza productiva en este país y para consecuencias para nuestras naciones. Gracias.
Una pregunta, creo que simplemente, por favor, hagámonos con la conciencia que tenemos, crear una actitud consecuente. Creo que no hay una pregunta. Adelante. Sí. Bueno, le he estado escuchando con mucha atención y hay dos situaciones. Primero, estamos reconociendo de que tenemos un gobierno como el caso, la situación en América Latina casi ya estamos entendiendo de que tiene similitudes muy cercanas, ¿no? Porque los sistemas son los mismos, ¿no? Si en este momento ya Bolivia en 2 meses, un mes, un poco más, enfrenta un proceso de consulta popular para nuevamente adentrarse a una realidad distinta de la ya conocida dentro de su campo democrático. En el Ecuador acabamos de ya entrar en ese camino, ¿no? Ahora, es utópico, es maravilloso escuchar lo que dicen los caballeros, lo que dice el caballero, que el poder del pueblo, que el pueblo tiene que organizarse y todo, pero estamos frente a una realidad de ahora, en este momento, praxis. ¿Qué hacemos para deshacernos de Evo Morales? ¿Qué hacemos para deshacernos del correísmo, señor Belmonte? De aquí en 14 meses, hacer una consulta popular, volver a hacer una asamblea constituyente con elementos que no tenemos, con organizaciones políticas que todos en este momento, según su discurso, desconocemos, con una oposición que está en contra de algo que fue peor de los partidos políticos que gobernaron anteriormente, y querer satanizar a una oposición que ya en Venezuela ha demostrado que sí puede volver a rehacerse con el poder, por denunciando a todos estos corruptos, porque aquí no hay ni izquierda ni derecha gobernando estos países. Aquí hay una banda de mafiosos y así hay que llamarlos. O sea, aquí no satanicemos tampoco al socialismo, ni a la izquierda ni a la derecha. Permítanme, ¿qué hacemos en 14 meses en el Ecuador? ¿Con quiénes nos alineamos y cuáles son los mecanismos que tenemos que utilizar para enfrentar y salirnos de este mal que ha sido peor que los anteriores? Bueno, y empezar... Yo he puesto toda la noche frente a las enmiendas. Usted me hace la pregunta: ¿qué hace para deshacerse de Correa? ¿Cómo se va a deshacer usted de Correa si se aprueba una enmienda para la reelección indefinida? Si antes no consigue derogar esas enmiendas, pues la pregunta suya está contestada hace rato. Su pregunta debería ser: ¿qué hace para conseguir derogar las enmiendas? Y la única vía legal y constitucional para derogar esas enmiendas pues es una consulta popular, porque usted no, entonces, si usted sabe la respuesta, ¿para qué me la pregunta? Porque no va a ir al Tribunal Constitucional, ya sabe cuál va a ser la respuesta del Tribunal Constitucional, que está dominado por correísmo, no va a ir al Tribunal Electoral. Entonces de eso estoy hablando, que el pueblo debe exigir derogar esas enmiendas a través de esa consulta popular, y para librarse de esa oposición de políticos píos y profesionales que han venido asolando el Ecuador antes de este gobierno, mucho tiempo atrás, y que están llegados y quieren volver al poder. Políticos que han formado, mire, yo conozco aquí gente que la oposición de aquí hacía reuniones y se iban a la reunión del partido a avisarles, y políticos que los veo presentes en cada manifestación de la oposición, parecen Matajari, doble, triple, 5 agentes, que estaban esperando. Conozco a grandes líderes. Mire, el próximo año voy a convocar una conferencia de prensa con los medios de aquí, estadounidenses, y los medios de la comunidad ecuatoriana, porque voy a tratar el caso de la Secretaría Nacional de Migrantes, que yo la cerré. ¿Y sabe cómo la cerré? No yendo pues a denunciar al Ecuador. ¿Qué acción puede hacer? Escribir una carta, poner una denuncia en la Contraloría del Estado, en la Corte Constitucional? ¿Sabe dónde fui? Donde los federales, porque violaron a través de la CENAMI la ley, todo el mundo lo sabe, yo tengo las pruebas. No es que quiero decir... ¿Qué hacemos en 14 meses? Ya le expliqué, pues. Ya le expliqué. Convoque a la consulta popular. Luche por convocar para derogar las enmiendas y a la vez pida
pida que se dé libre acceso y se está librando de Correa, porque mientras no se deroguen esas enmiendas, Correa va a ser elegido. Usted sabe que eso no- Va a ser elegido. Perdón. Usted quiere pelear una lucha que ya considera perdida. A lo mejor no me entendió la pregunta. ¿Cómo le ganamos las elecciones a Correa? También, buena idea. Pero oiga, vaya pregúntele a Venezuela cómo le ganó las elecciones a Maduro y pregúntele a Venezuela, pregúntele a la Argentina cómo le ganó las elecciones. Perdón, a ver si le puedo hacer una pregunta. Y usted me hace esa pregunta. Bueno. Vamos a ver un momentito de orden. Podemos darle la palabra a la dama para que también tenga Oh. oportunidad. Ella también debe. En el caso particular de mi país, como lo he dicho desde el comienzo, pienso que tenemos que asistir a las urnas. El pueblo tiene que salir a la calle a votar. Obviamente, se tiene una mayoría indígena en la población de mi país, pero también está la otra gente que puede salir a dar su voto. Tenemos que ir a votar. Es que eso pasa, que no ejercemos nuestro derecho constitucional al voto. Desgraciadamente, los 3 poderes, actualmente 4 mejor dicho, están plagados por la gente del movimiento al socialismo, la gente de Evo Morales. Entonces, lo que tenemos que hacer es levantarnos como pueblo, ir a votar. Si no vamos a las urnas, no vamos a demostrar lo que ha demostrado Venezuela. Pero si nos quedamos en nuestra casa, no va a pasar nada, no va a haber cambio. Tenemos que decir no. Tenemos que aprender a dar nuestra voz y nuestro voto. Oh, muchas gracias. Perdón. Mi nombre es Wellington Pérez, creo que ya nos conocemos por teléfono. Soy el director de Radio Latino 2. ¿Sabe que el otro día estaba en el consulado ecuatoriano y un asambleísta mencionaba algo que me parecía algo fantástico, ¿no? Decía que Evo Morales en alguna conversación dijo que mientras los asambleístas y los presidentes duermen en hoteles de 5 estrellas, él dormía viendo las estrellas en los parques. O sea, a lo que me quiero ir con esto es que muchos de los políticos que hay de nuestro país y de este país, porque nosotros tenemos representantes latinoamericanos acá también, como dijo el señor, tenemos que trabajar donde vivimos, tenemos nuestros hijos, todo, ¿no? Entonces, estos políticos que duermen mirando las estrellas, me sorprendía porque este mismo asambleísta que acababa de decir eso, ¿no? En una conferencia así como está aquí el señor Belmonte interviniendo, después conversaba con él y estaba agradecido del trato que le dieron aquí. Le pusieron limusina, le dieron el mismo hotel 5 estrellas y comía en otro. Digo, ¿y por qué no fuiste como revolucionario también a dormir viendo las estrellas? ¿No es cierto? Lo que pasa, señor Belmonte y señora, es que la mayor parte de líderes que salen del pueblo, como el mismo Rafael Correa, como Evo Morales, como el mismo Fujimori, son el rechazo del abuso que han tenido los políticos. Obviamente, no, pero al punto más claro es que mientras exista la deshonestidad de los líderes que salen del pueblo, no va a haber los cambios. ¿Usted quiere saber cómo vamos a cambiar? Lo mismo que hizo con Venezuela. Vamos a unirnos los buenos y los malos y vamos a tener que sacar al más malo para ver después de eso qué podemos hacer. Mientras tanto, estamos hablando de la que pica el pollo, como dice mucha gente, tratando de hacer temas vocales. Eso es lo que... Mire, permítame terminar de contestarle, que lo acabo de decir. ¿Sabe qué le voy a hacer para ganarle a este gobierno Rafael Correa? En las próximas elecciones voy a participar para representante asambleísta por los migrantes de Estados Unidos y Canadá. Y yo les voy a ganar, porque aquí tenemos oposición en 3 elecciones, desde la que hubo a la Asamblea Constituyente y 2 elecciones posteriores que están los mismos biomos de Rafael Correa. Ahora la famosa muñequita de Mazapanco en Cana. Y ese desvalijador de contenedores, grábeme bien que se lo estoy diciendo, del asambleísta Guamán, fichado aquí por récord federal, que lo tengo reportado al Departamento de Estado americano porque es una vergüenza, no solamente para el Ecuador, sino para las leyes de los Estados Unidos, que un ex contrariado, el Rex Zamora, miembro de la ganga del Rex Zamora y de Carlos Guamán aquí, en los Estados Unidos, lo haya acogido Rafael Correa para ser asambleísta de los ecuatorianos. Grábenme, porque quiero que lo vea el asambleísta Guamán para ver si viene aquí en juicio. Y si no participan personas que tengan los pantalones para enfrentar a este gobierno con las leyes y con
como debe ser, van a volver a ganar. Yo le estoy contestando lo que yo voy a hacer. Bueno, simplemente decir que no existe prácticamente el comunismo o la izquierda, porque a mi presidente en particular le encanta darse lujos de capitalista. Entonces es una doble moral, es una hipocresía suya. A él le encanta venir a Nueva York, le encanta gastar el dinero de nuestro pueblo. Por eso sigue ahí, porque tiene intereses por detrás, tiene negocios personales, particulares, con otras personalidades igual de otros países. Se sabe que hay negocios que privados, de parte privada, que están comprando las empresas más importantes de nuestro país. O sea, él está vendiendo nuestro país, en pocas palabras. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros, que ya tenemos el referéndum, ya no podemos dar marcha atrás en este punto, aunque se ha intentado, la oposición ha planteado la nulidad del referéndum, pero no se puede lograr de ninguna manera. Entonces, vamos a ir a votar y a decir no a la reelección de Evo Morales. Bueno, estamos próximos a culminar. Tengo 3 personas más que han solicitado preguntas. Son las últimas preguntas, ¿verdad? Sí, un minuto. Sí. Rodrigo, escuchando tus palabras, Francisco, escuchando tus palabras y hagamos un pacto de honor. Se acabaran las rencillas, ni izquierda ni derecha, somos una bandera. Amarillo y sobre rojo va a ser nuestra bandera. Y si tú vas a ser candidato, Vamos a darle la mano. Un abrazo de una vez, por si acaso. Señor, sí. Señor, Aquí una pregunta, pero ¿se tiene pregunta o...? Una sí. ¿Quién más se une a la propuesta del doctor Bernabé? Sí, no, claro. Buenas noches. Tengo que darle las gracias por la participación, por el conocimiento que ha compartido con nosotros. En muchas cosas tiene bastante razón. Hay otras que se necesitan explicar más, por lo menos sobre lo que es el socialismo, como la Stalin generaba grupos de oposición para poder identificar a sus opositores. ¿Sí ven? Entonces, ahí tiene usted un punto. Ahora bien, hay un señor que se llama Jim Chak. Él ha hecho a través de 198 formas de ir de la dictadura a la democracia. Vale la pena leerlo. Vale la pena estudiar esas 198 formas. Está en alberteinstein.org y allí habla que es lo que se trabajó en la primavera árabe, lo que se está trabajando en Venezuela y lo que se viene como primavera en Latinoamérica. De todas maneras, si no se sale, si no se tiene miedo, si se trabaja permanentemente y si hay unión, se puede hacer cambio. Yo espero. Ok, perfecto. Y este señor es colombiano, ¿verdad? Me parece. Sí. Colombiano, Sí. y de paso Mencionando, hay alguien de Colombia, una doctora Uribe, que admiro mucho, ella tiene videos en YouTube también. Ella es una persona, ella hace videos para educar a la comunidad acerca de lo que es política. No sé si ustedes la habrán escuchado de ella, es magnífica, los hace muy simples de entender. Se los recomiendo. Ella toca temas como lo de Egipto, como lo de Venezuela, o sea, ella te viene desde Grecia, desde el inicio de lo que es la democracia, a través de la historia de la humanidad hasta el día de hoy. También lo recomiendo. Señor Cedeño. Bien, yo quería simplemente hacer una aclaración, una palabra que usted dijo, señor Belmonte, y creo entenderlo. Pienso que el momento en que usted se refirió a que los opositores son así, creo que fue mal entendido porque por la señora acá, por el sentido de que para que el pueblo tenga su representación, de alguna forma tiene que crear un líder, y el líder para pelear contra el otro no deja de ser un opositor, y un opositor no significa que también es corrupto. Gracias. Entiendo que la palabra que usted quiso decir, mi estimado señor Belmonte, era a los opositores corruptos, actuales, de gobierno. Quiero dejarle claro porque O sea, los opositores que están en el poder, creo yo, porque el pueblo hay, o sea, exactamente, y para eso son estos foros. Yo creo que es algo muy nutriente, porque así nos conocemos, nos estamos conociendo. Como dije anteriormente, es la primera vez que tengo el honor de presentar al señor Belmonte aquí en Nueva York, y creo que así nos vamos a conocer y nos comunicamos. Vale dejarle claro para que no haya
similares. Cuando yo hablé de aquello oposición, que se tilda de oposición, mencioné a los disidentes del gobierno, a los que se han separado del gobierno, mencionó nombres de derecha, mencioné a Alberto Nají, que por ahí está figurando, he mencionado nombres, he mencionado partidos, yo no he hecho generalidades, no puede haber ninguna confusión, y he mencionado que el pueblo que sale a las calles, o sea, el pueblo que se opone a este gobierno, está entre esos dos extremos. No he podido ser más claro. Para concluir, tenemos las palabras de la licenciada Elsa Santos. Bien, esto ha sido muy fructífero porque hemos podido llegar con nuestro mensaje al mundo entero, especialmente a nuestra patria, a nuestro país. Creo que hemos contribuido mucho para que tomemos la decisión de decidir hacer lo mejor por nuestra patria, porque al decidir lo mejor por nuestra patria, estamos decidiendo para cada uno de nosotros. Nosotros los inmigrantes ecuatorianos, en este caso muy en particular, con su permiso, abogada, queremos pedir públicamente a los compatriotas ecuatorianos que el único camino es la unidad. Nosotros estamos unidos. ¡Viva la libertad! ¡Viva la democracia!